Muy bien, muchas gracias. Ahora, si quieren, pueden comenzar con las preguntas. Hola, soy Celine. Ujú. Muy bien, ¿Cómo Celina, ¿qué nos saber, quiere preguntar? cómo saber si mis chakras y mi glándula pineal están desbloqueadas? El desbalance que sientes en el cuerpo, en el campo energético, puedes sentirlo de esa manera. También puedes sentir el desbalance en cuanto a las emociones. Las emociones es otra manera en la que puedes saber cómo tú te sientes, las emociones que aparecen y dependiendo de cuáles son las emociones, las creencias que tú tienes son las como el chakra está afectado. Porque el chakra simplemente está reflejando tus creencias, tu estado de ser. ¿Se ¿Somos entiende? todos uno? Ujú. Sí, somos todos uno. Todos estamos conectados. Toda Absolutamente forma de todo. vida. Toda forma de vida. Toda forma de vida es parte de la conciencia. Y esa conciencia es lo que nos une a todos. Estamos todos unidos a través de esa conciencia. Como le llaman lo negativo y lo positivo, absolutamente todo. Todo eso es una sola cosa, se podría decirlo, donde el tiempo no existe, el movimiento no existe, es simplemente está ahí, estático. Entonces, para explorarse de una manera diferente y tener este movimiento, este crecimiento, estos diferentes puntos de vista, necesita separarse. Entonces eso se va separando, va creando diferentes conciencias y esas conciencias son otras experiencias, otras oportunidades de verse diferente y explorar diferentes aspectos de sí mismo, que son infinitos. Y ahí es cuando se empieza a crear el tiempo, que el tiempo realmente no existe, en cierta manera. Es la ilusión del movimiento. Esto que se mueve así, realmente estos son diferentes como la cámara de foto que tiene diferentes frames, diferentes imágenes. Entonces ahí todas esas imágenes cuando se juntan todas, ahí es cuando se crea la ilusión del movimiento. Eso es exactamente es lo que es el movimiento. Respondí tu pregunta. Sí. ¿Y cómo sé cuáles son mis dones? ¿Cómo los exploro? Sé que los tengo, pero como que no estoy clara en cuáles son. Primeramente sería en aceptarte tal cual sos. En cuanto te aceptes tal cual sos, ahí misma vas a tener una puerta mucho más grande en la cual explorar muchos aspectos que tú tienes de las cosas que a ti te gustan hacer. Lo más importante es cuáles son esas cosas que te gustan hacer, no las cosas en las cuales tendrías que hacer. Sí, las cosas que a ti te gustan hacer, por ejemplo, esas cosas cuando eras pequeña. Esas cosas que las haces tal vez cuando estás en un momento tranquila, de paz. Esa es una de las maneras de descubrir cuáles son mis dones y mis habilidades. Comienzan así, con qué es lo que me gusta hacer. Y aunque no sepas hacerlo, simplemente comienzas y luego te vas a dar cuenta, a medida que actúes en ellos, te vas a dar cuenta que más información va a venir y más información va a venir y vas a investigar cosas que no sabías que eras capaz de hacer. Dones son, todos tienen esos dones, pero a veces depende de la definición con que se use la palabra dones. Dones en el sentido de esas cosas que a mí me gustan hacer, o dones en ese sentido de yo soy especial.
Las dos cosas realmente están en conjunto, van juntas, pero muchas veces para la percepción humana, ¿sí? Los dones es como que quiere sentirse especial y de ahí viene el tema de la aceptación de uno mismo. Entonces, cuando te aceptas a ti mismo, es más fácil encontrar esos dones que si uno está buscando la aceptación de otros. Ahí es cuando se vuelve confuso, porque hay una expectativa. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ujú. Otra pregunta. Mi nombre es Laura y mi pregunta es, ¿cómo hago para conectar con mis guías y que ellos puedan intervenir en mi camino y guiarme? Tus guías no intervienen, tus guías te guían, te aconsejan, te muestran una puerta y vos decidís si vas a pasar por esa puerta o no. Siempre es tu decisión. ¿Cómo te conectas? Ya estás conectada automáticamente, lo estás haciendo. Ahora, si es la pregunta, es cómo lo hago conscientemente. Si puedes empezar con crear, porque esta es la relación del ego, ¿ves? Es la relación del ego con el guía en ese momento. Entonces, es hacerlo desde el punto de vista del ego, ¿verdad? Decir y comunicarse más, crear esa relación con esos guías. Se pueden hacer a través de la meditación, a través de una meditación, estamos hablando de diferentes tipos de meditaciones. Es el tema de estar acá, presente, con la mente tranquila, podemos decir, callada un segundo, para que pueda escuchar, para que pueda percibir esas frecuencias muy sutiles, porque al principio va a parecer bien sutil todas esas frecuencias, esos mensajes, porque el ego no está acostumbrado a callarse la boca. Sí, entonces, primeramente es la relación del ego con ese guía desde ese punto de vista y eso es como un músculo que hay que crearlo. Pero la relación con ese guía tú ya la tienes, todo el mundo la tiene. Es automático, está en el subconsciente. El subconsciente, que de ahí es la puerta, la glándula pineal, si recuerdan. Ahí es el punto físico, si es que le quieren poner un punto físico. Pero viene de ahí, ya se está haciendo automáticamente. Muchas veces esa conexión, a veces el ego, digamos, recuerda esos sueños en los cuales se está conectando. Y eso también son indicaciones para el ego de saber que ya está preparado para recibir más información, que ya puede dar esos otros pasitos. ¿Sí? Es como un onion, una cebolla, se van pelando las capas de afuera primero. ¿Sí? Entonces, primeramente es que el ego, ¿no es cierto?, pueda percibir esas cositas, entonces las puede ampliar luego. Puede ser a través del sueño, puede ser a través de las meditaciones, como decíamos, cuando la mente está callada, ¿sí? Que puede ser con simplemente caminar, no necesariamente tiene que estar sentado haciendo om, simplemente puede caminar haciendo cualquier cosa que esté la mente callada y prestando atención a esas señales que hay en el medio ambiente. ¿Sí? Es como parar la antena, parar la glándula pineal, ponerla activa y empezar a buscar señales, las frecuencias, buscando frecuencias como una radio. Ese ejercicio se puede hacer primeramente y ahí vas a empezar a notar cosas. Y luego las exploras, las expandes, sientes curiosidad y empiezas a indagar y ahí empiezas a tener una conexión más fuerte con esos guías. Respondí tu pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, leo algunas de las preguntas que hicieron. Uh-huh.
Gabriela preguntó específicamente, ella dijo esto. Dice, ¿cuál es mi misión? ¿Es esta encarnación? Gracias. La misión es seguir tu corazón, es ser quien vos realmente sos. Ese es tu norte, ese es tu guía a esa misión que viniste a hacer. Tu corazón te la va a decir en cada momento, en cada momento. La mente es la que actúa en esta fisicalidad, entonces pone la acción. Entonces lo que está en el corazón, ¿sí? Simplemente es conectarlo con la mente para actuarlo acá en esta fisicalidad. No es al revés. La mente primero y el corazón después. El corazón es tu norte. Ahí siempre vas a saber hacia dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer, porque te va a guiar. Son esas cosas que te llaman la atención desde acá. Y luego accionás con lo que se puede en la realidad física. Y la misión es brillar, es esa luz para iluminar a otros. Es ese camino, les enseñas con tu misma luz les enseñas a otras personas que tienen también su luz y que ellos la pueden utilizar para iluminarse su propio camino también, cuando a veces no la encuentran. Y a la vez te estás iluminando a vos misma. Esa es tu misión en pocas palabras, por así decirte, esta encarnación de esta experiencia. Y recuerda tu corazón, ese es tu guía, como también los otros. Pero este es el principal. Este es el guía de tu ser superior. Esta es la conexión con tu ser superior que tú tienes en el corazón. Una pregunta, es Celine. Uh-huh. Me pasó hace, no sé, más o menos 2 semanas. Estaba durmiendo. Recuerdo en el sueño, como, ¿sabe cuando le tienen a uno como los ojos tapados así? De repente vi eso como rojo, se iba retirando, y quedaba más lejos de mí y eventualmente fue un ser bien oscuro. Mm, am, Le veía más o menos como el blanco de los ojos, así como los dientes, pero era un ser como negro y vestido de rojo. Y mi pregunta, porque me recordé al despertar, le dije, ¿eres el diablo? Y me dijo, sí. No me asusté ni nada, porque en mi consciente, o sea, así despierta como estoy, yo no separo nada, o sea, no hay bueno, no hay malo, o sea, simplemente sé que son entidades que existen en el plano, o sea, a nivel de conciencia, pero hay posibilidad de que eso haya sido así, o sea, de que esa entidad sea quien yo le pregunté que era. Es simbólicamente. Simbólicamente es una representación, ¿verdad?, de tus creencias en cuanto a tu religión. Aparentemente hay como una culpa en algo dentro tuyo que es como que está en un tira y en un afloje. Entonces, ese diablo, esa imagen, es en representación de esa culpa que tú tienes o que tú sientes. Pero no sentí nunca como miedo ni nada. Simplemente le pregunté, ¿eres que si Uh-huh. era el diablo? Pero me dijo, sí, pero no, yo no sentí miedo, no me desperté asustada ni nada. Simplemente como hice como así. En el sueño recuerdo que hice como, Uh-huh. oh, ok, como, pero hasta ahí. Sí, porque hay una parte de ti que sabe más.
Y hay otra parte de ti que no sabe más. Y esa es la que se siente culpable por esa otra parte que sabe más, que está actuando diferente en cuanto a la otra parte. Por eso es el tira y el afloje. Hay una dualidad ahí. Y eso es lo que te está mostrando. Vos misma te lo estás mostrando para que puedas balancearte. Esa es otra oportunidad que tenés para balancearte vos misma en cuanto a tus creencias, para ir para un mismo lado. ¿Se entiende? Ok. Porque un Ujú, ejemplo, sí, yo empecé mi caminar, o sea, a nivel del cristianismo, pero luego he crecido. Me gustaría decir que he crecido ujú. espiritualmente. Ahora, cuando un ejemplo suelo hablar con personas que todavía no están en ese nivel de elevación de conciencia, y le digo, bueno, yo honestamente, o sea, lo que se llama a esto que le llaman diablo, pues yo lo quiero porque en mi alma, en mi corazón no existe odio para nadie. Y si es algo que existe, le doy las gracias porque me ayudó o me hizo la guerra o lo que sea para coger y crecer a donde estoy. Entonces me miran así como extraño y, y digo, Ujú. ok, pero como que, o sea, en mi corazón no existe odio para nada, para absolutamente Es que el nada. diablo no significa odio, ¿sí? Simplemente es la definición que tú le pones a ese diablo, eso es la definición que tú le vas a dar y el poder que le vas a dar. Ahora, el ego no conoce bien a ese espejo. Es difícil mirar a quién realmente tú eres desde esa posición del ego, porque no puede. No es que no quiera, no puede, no tiene acceso. Entonces hay otras partes del ser, sí, que tal vez sienten esa representación de ese diablo, que el ego no sabe que existen o que están ahí, pero sí está viendo ese reflejo. Aparecen ahí en la realidad, entonces eso es otra partecita de uno que se está viendo reflejada, que viene de una creencia. Entonces es encontrar esa parte del ser, ¿verdad? Que cree en ese diablo y que se siente culpable. ¿Sí? Es encontrar esa parte, que el ego, como digo, no sabe todavía. Cuando encuentre a esa parte, entonces ahí se va a dar cuenta de que sí, de que estaba, y ahí pueden empezar a hacer un diálogo y a hablar y a cambiar esa creencia hacia otra creencia más balanceada con quien realmente tú eres hoy. Ese es el tema, quién tú eres hoy. Y esa otra parte es del pasado, que todavía quedó algo como sin resolver, esa creencia todavía está ahí, entonces está ahí al lado de la que es hoy. ¿Se entiende? Van Tú dime caminando si como algo no se entiende, hermanitas, que puede cambiarlo. Ujú. van caminando como hermanitas. Claro, porque todavía está ahí, no pudo comprender algo, entonces está activa, por así decirlo. Esto es todo simbólico, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. una manera de decir, como para que se pueda entender. Ahora, tú puedes trabajarlo, puedes, por ejemplo, en una meditación con la mente callada. Eso es lo que queremos decir con una meditación, realmente la mente callada, ¿verdad? Puedes ir a un lugar favorito tuyo en tu imaginación. Imagínate en un lugar y cuando estás ahí bien tranquila, te sientes balanceada, neutral, punto cero en cuanto a tus emociones. Ahí invita en ese lugar a esa parte, ¿verdad? Que está representada por el diablo. Invita a ese diablo y dile, hey, ¿cómo tú estás? ¿Cuál es tu creencia? Por ejemplo, le haces cualquier tipo de preguntas que tú quieras saber. ¿De dónde es que tú vienes o cómo fuiste creado? ¿Cuándo es que fuiste creado? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo tú te sientes, diablo? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque es como otra personalidad, en cierta manera.
¿Sí? Entonces haz esas preguntas y el diablo te va a responder. Pero simplemente recuerda cuando haces una pregunta, tu mente siempre en blanco, siempre tiene que estar neutral para vos poder recibirlo. Si no estás neutral, tenés expectativas o hay emociones de por medio, no vas a poder recibir bien la información. O no te va a llegar, o va a venir distorsionada, o le vas a dar otro sentido. Entonces lo más importante es siempre estar neutral, punto cero, para poder recibirlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta de Viviana. Ella preguntó por qué tiene tantos problemas con los hijos. Los hijos o los familiares cercanos son los mejores ejemplos para aprender más de nosotros mismos. Es el mejor espejo que puedes tener ahí enfrente tuyo para poder verte todas esas cosas que nos molestan de nosotros mismos. Son como que nos están ayudando a transformarnos a medida de esas emociones que están apareciendo. Nuevamente, esa introspección, que es esa parte que no estoy viendo. La otra pregunta es si va a salir adelante con algún trabajo. Lo que notamos ahí en esa energía es mucha resistencia. Es resistencia en el sentido de que no valgo, no lo merezco. Entonces, es el tema de lo merezco. Esa es la pregunta que tal vez Viviana se podría preguntar. Siento que lo merezco. Y si no creo que lo merezco, ¿por qué? ¿Cuál es la creencia que tengo que respondo de esta manera, como que no merezco ese trabajo para salir adelante? Introspección nuevamente, es esa relación con quien tú realmente eres. Sacarse todas esas partes mecánicas, esas mentiras que no sirven, que no son quien realmente tú eres. Que a veces esas partes mecánicas se alimentan de lo que está por afuera del ser, por lo que vemos, por esa realidad que nos refleja. Creemos que eso es lo que nosotros realmente somos y realmente no lo es. Es el estado de ser que está enviando eso. Entonces estás observando justamente eso que estás enviando. En cuanto tú cambies de por dentro esas creencias, esa vibración, esas señales van a empezar a mostrarte otra cosa. Pero mientras esas señales no cambian, la parte de afuera tampoco va a cambiar. Entonces siempre va a ser ese mismo círculo. Si uno está esperando por el que afuera cambie, nunca va a cambiar, siempre va a estar respondiendo de la misma manera, siempre caminando por el mismo círculo y siempre en la misma historia. ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, si queremos cambiar las historias, necesitamos, sí, cambiar desde adentro esa introspección, mirarse al espejo, cuáles son esas partes mecánicas que ya está ahí cansada de tener, ya no me sirve, están oxidadas. Y hay que empezar a sacárselas. A veces uno cree que el sacarse esas partes mecánicas van a doler más que el tenerlas. Y realmente no lo es. Se siente mucho más libre, se siente más liviano cuando se empiezan a sacar todas esas partes y la persona empieza a actuar como realmente es la persona. ¿Sí? Sacarse esas partes mecánicas que pesan, que te lastiman realmente, no te dejan moverte, no te dejan expresarse, te están metiendo, es como que estás en una caja totalmente limitada, creyéndote que perteneces ahí dentro de esa casa, de esa caja, y que esas partes mecánicas son tuyas, que estás así de oxidada como esas partes mecánicas. Y no es así, es todo una ilusión. Entonces es el despertarse,
Es el despertarse de que realmente no soy el afuera, es simplemente este juego que estoy haciendo. Y es aprender a manejar esas frecuencias, es aprender a manejar ese estado del ser, en el sentido de qué es lo que estoy enviando. Y manejar no hablamos de controlar, hablamos de transformar, de esa transformación para ser quien realmente cada uno es y ser esa expresión y confiar que lo que está pasando en la realidad en este momento está pasando por una razón que ya se ha pensado antes, que ya se buscó antes, que ya se acordó antes. Entonces ahora simplemente estoy teniendo acá esta realidad en este momento, esto que yo ya lo ha planeado antes, pero las situaciones siempre van a ser diferentes en cierta manera, porque es como que estás en este teatro, estás en esta fase del teatro, la etapa número 3 del teatro, por ejemplo. La etapa número 3 es en Brasil, por ejemplo. Se trata todo ahí en Brasil. Ahí en Brasil, entonces tú tienes todas las cosas que necesitas para actuar ahí en Brasil. Luego viene otra parte de ese teatro que va a ser, por ejemplo, de esa obra de teatro que va a ser ahora, esta parte es ahí en Brasil, pero es otra etapa, es en la etapa donde esta persona ahora está haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces todo lo que está ahí también va a ser diferente y va a tener todo el material disponible para ejercerlo, para hacerlo. Pero si el ego, que está desconectado, que no sabe lo que pasa, porque recuerda, el ego supuestamente es para actuar en esta realidad, ¿verdad? Es para estar. Si el ego no escucha el corazón, no se va a poder guiar. Entonces va a pensar que la etapa de Brasil en la cual estaba haciendo otra cosa tiene que ir primero de la etapa de Brasil primero. Y realmente no es así. Entonces está buscando los elementos de otra etapa para hacerlos en esta. Entonces nunca los va a encontrar, porque primeramente es esta parte. Entonces ahí es cuando empezamos a creer, por eso ese creer que lo que está pasando ahora mismo es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor en el sentido que tenés todo lo que necesitas para hacer lo que vos viniste a hacer aquí. Y podés expresarlo de la manera que sos en ese momento. Por eso el estado de ser, la frecuencia que tenés, es esa manera de expresar, de que te estás expresando. Y estás a la vez viendo si ese reflejo y esas cosas que son las que tú necesitas para esa frecuencia en esa obra de teatro, en esa fase de esa obra de teatro. La primera, la segunda, la tercera. Entonces, en la primera tienes esto. La frecuencia que tú tienes también te va a decir cuáles van a ser las oportunidades que vos vas a tener ahí. ¿Sí? La parte segunda de esa obra de teatro también, la frecuencia que tú tienes ahí, el estado de ser, también te va a decidir qué es lo que vos vas a explorar. Entonces hay muchas cosas ahí también que lo vamos a explicar otro día, que van justamente en cada fase. Entonces cree de que lo que está pasando ahora es exactamente lo que necesitas para lo que vos querés hacer, y cuanto más amplia la frecuencia es, más alta, más vas a poder recibir, porque vas a estar, tu visión va a ser mucho más amplia y vas a poder ver y elegir mucho más. Cuanto más baja es la frecuencia, más limitada es la visión. Entonces hay que saber, ¿verdad? Que cuando estamos con esa limitación, cuando miramos limitadamente por esas emociones bajas, no significa que todo lo demás, eso bueno que queremos, no está ahí afuera, está. Lo que pasa es que no podemos verlo, pero está ahí afuera, entonces confía que está ahí afuera. Entonces hay que empezar a subir esa frecuencia. ¿Cómo la hacemos? Mirándonos en ese espejo y viendo todas esas partes mecánicas que no son quien realmente tú eres, para que puedas empezar a moverte, a expresarte más libremente, más livianamente, y ahí vas a ver que todo tu mundo te va a cambiar. Va a ser el mismo mundo, pero toda la percepción va a ser totalmente diferente, porque realmente estás en otro mundo, pero va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si hay algo que no lo explique muy bien, por favor, pregúntenme, no hay ningún problema. Otra pregunta. Maru pregunta si está bien de salud. Lo que podemos notar, y esto no es, digamos, directamente,
¿sí? Esto es como un escaneo por arriba. Lo que podemos notar es que en la parte de la cabeza, ¿sí? Ahí hay muchos pensamientos, mucha actividad, negativa en el sentido de que porque lo vemos con un tono grisáceo. Sí, entonces como que tiene cierta densidad, es lo que podemos decir. Y eso puede ocasionar dolores de cabeza y también el cuello. Eso es lo que podemos ver en estos momentos, que es lo que nos está como mostrando más fuertemente. Ella dice por qué se siente tan angustiada y por qué tiene tantos problemas en el amor. Es el amor a sí misma. Lo que se está reflejando es la no aceptación de sí misma. La angustia es la conexión que ella tiene con esas partes en las cuales no la dejan ser quien ella es. Y viene de la no aceptación, del no amarse, del no confiarse en sí misma. Está reflejando todo eso, y eso es lo que ella está viendo. Si quiere respuestas más específicas, necesito más especificación. Paso a otra pregunta. Vivi pregunta, ¿en qué tengo que enfocarme en el 2024? Notamos que el corazón, simbólicamente hablando, ¿verdad? Tiene como unas piedras, simbólicamente hablando, como unas piedras. Entonces habría que trabajar en transformar esas piedras en energía de amor. Eso va a aclarar mucho tu camino. Paso a otra pregunta. Sandra nos dice por qué tiene trabas en el amor. Lo que estamos notando es que hay como una pared en el sentido de no recibir amor, como que no deja recibir amor. Y ese no recibir amor pareciera que hay una energía ahí de no lo merezco. Entonces tal vez habría que indagar un poquitito más en eso. Otra pregunta. Romina pregunta, ¿cómo va a seguir en lo laboral? En base a la energía o a la persona, la versión que ella es hoy en día, porque esa es la única que podemos tomar medida para hacer una predicción, entre comillas, no se hacen predicciones, pero podemos generalizar en cuanto a la energía que estamos viendo en este momento, ¿sí? La situación laboral va a estar se va a percibir como inestable, pero no va a significar que esté inestable. ¿Sí? El trabajo va a estar sólido ahí, pero vos lo vas a percibir con esa inestabilidad porque es la parte que estás más focalizada en vos misma, en esa inestabilidad. Estás agarrándote de esa inestabilidad como yendo de la mano y como que es tu compañera. Es como que estás en ese cuarto de la inestabilidad y lo estás explorando. Entonces, el trabajo, lo que podemos observar, está fijo, pero se va a percibir como inestable. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, ok. Otra pregunta. Susana pregunta, ¿cómo va a salir, qué resultado va a tener su apelación que es en febrero? Si va a ser positivo o negativo. Como siempre, todo va a depender de la silla donde estés, es cómo lo vas a observar. Como negativo o como positivo.
Todo va a depender de dónde estés parado. Con esto lo que le queremos decir es que no hay una sola manera de ver las cosas. Es la manera que vos elegís ver las cosas. Esa es la creación que están haciendo. Esa es la creación que están formando. Pero creen que no tienen ese poder. Creen que simplemente las cosas suceden porque suceden y ahí están y es fijo y no pueden hacer nada al respecto. Pero no, es la definición que vos le querés dar a todas esas cosas. Es como vos lo vas a explorar, lo vas a experimentar. La manera que lo definís, lo experimentás y lo explorás. No hay otra manera de hacerlo más que esa. Entonces, si lo ves desde el punto de vista negativo, lo vas a explorar así. Si lo ves desde el punto de vista positivo, lo vas a explorar de esa manera. Hay muchas posibilidades. En estos momentos estamos viendo muchas líneas. Hay unas más definidas que otras, por la energía que estamos viendo en este momento que ella tiene, pero tiene mucha energía de duda también. Y eso es como que hace ir y moverse las líneas paralelas más a lo más denso. ¿Sí? Entonces, que no dude, que no genere esa frecuencia para que ella pueda ir a la versión, a las líneas de tiempo en las cuales está más alta. Y entonces va a explorar otra cosa. ¿Fue claro? Pueden Sí, hacerme sí. preguntas en cuanto a eso si algo no fue claro. No, no, está claro. No sabemos cuáles son las que ella va a elegir. Yo no tengo más preguntas que hicieron en el grupo. Marce, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Presento papeles ahora el 3 de enero para la pensión de mi ex pareja que falleció y no sé si va a salir a mi favor. Sí, va a salir a tu favor. Esa está mucho más clara, mucho más definida. No hay tanta variación. Ah, porque tengo miedo porque como han No hecho tengas algunos miedo, papeles no medio raros. tengas miedo, ve segura. En esa sí podemos verlo. En esa está claro. Lo que no se ve claro, tenemos que decirlo, no está claro. Esta está clara. Ajá, Entonces no sí, tenga sí. miedo, ve segura, vete con esa energía alta, ¿sí? Con esa vibración Listo. alta, para que más cosas vengan a tu favor, para que más cosas vengan, porque hay más también que puede venir a tu favor, pero no dejes que esa duda opaque eso otro, Ajá, ¿sí? sí, sí. Y estoy hace unos días con dolor de cabeza y de la parte del cuello. No sé si es nervioso, si es Las dudas las dudas. Ajá, que se están manifestando físicamente. listo. Gracias. Ujú. De nada, gracias a ti. Muy bien, entonces muchísimas gracias por esta co-creación, esta oportunidad para el crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.